Buenas tardes a todos. Como lo habíamos programado el día de hoy, 29 de abril a las 2 de la tarde, tenemos nuestra plática, nuestra charla con el profe Iván Vargas, entrenador de Selección Colombia, quien en estos días que estamos en confinamiento nos ha dado un espacio para poder platicar con él. Y pues bueno, vamos a aprovecharlo desde casa esta transmisión que espero que estemos eh, viendo los que están en Facebook y los que están acompañándonos en el Zoom. Iván Alejandro Vargas Lopera tiene 25 años de experiencia ya como entrenador, con 170 campeonatos del mundo que lo avalan como el entrenador número uno en patinaje de velocidad. Es entrenador, actualmente es entrenador de Selección Colombia, de Selección Antioquia, de Club Pain desde hace 25 años. Él es odontólogo de profesión de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia del deporte de la Universidad Autónoma, entrenador deportivo a nivel nacional, internacional y mundial. Entrenador del Club Pain de Envigado desde el año de 1995 hasta la fecha y ganador de 25 títulos nacionales en categorías mayores con esta institución. Entrenador de las selecciones de Antioquia de patinaje y ganador de los Juegos Nacionales y Campeonatos Nacionales Interligas. Es entrenador de Selección Colombia de patinaje desde el año 2007. 13 años ya de experiencia como entrenador de patinaje de velocidad. Aquí estamos viendo unas imágenes donde está con Pedro Causil. Es ganador de todos los eventos del ciclo olímpico en los que ha participado el patinaje de su país, de Colombia. Ganador de 12 títulos del mundo. Tiene 13 años como entrenador de Selección Colombia y 12 de ellos han sido como campeón de título del mundo a nivel general con la selección de Colombia. 170 medallas de oro, como lo habíamos comentado al inicio, en estos campeonatos desde el año 2007 hasta la fecha. Y aquí vemos algunas imágenes con algunos de los campeones mundiales, la Fabián Arias, de Club Pain precisamente, que se hicieron en Club Pain, la más pequeña, con tan solo 16 años, si no estoy mal, fue campeona del mundo. Esta es una de las últimas imágenes del Mundial de España del año pasado, precisamente 2019, cuando se coronaron nuevamente como campeones del mundo. Está ya también festejando su 15 aniversario con su esposa. Y esta es una de las frases que me gustó mucho, lo que Iván escribe: puedes tener el talento, la fuerza, la resistencia, la velocidad y todo lo que necesites para ganar. Pero si en tu corazón y el de todos los que te rodean no hay amor, la victoria difícilmente llegará. Hay que ser afectivo para ser efectivo. Conoce el gran poder del amor. Iván Vargas, entrenador de patinaje de carreras. A Iván lo conozco ya desde hace algunos años. Tuvimos la oportunidad de conocernos en 2014. Y créanme que además de ser, desde mi punto de vista, el entrenador número uno en el mundo, como ser humano también es una gran persona, un ser humano completo. Y voy a terminar esta presentación con la última imagen, que en algunas pláticas que hemos tenido, él me ha manifestado que en su momento, cuando le llegue la oportunidad de retirarse de la selección, que yo creo que todavía va para varios años más, va a dedicar su tiempo a entrenar con niños, porque dice que los niños son auténticos, amorosos y leales, y que ellos le alegran la vida y ellos lo hacen feliz. Pues buenas tardes, Iván, bienvenido a este Zoom y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y esperemos que todos podamos aprovechar todas las palabras que nos vas a decir esta tarde. Mi primer entrenador es el entrenador más importante que hemos tenido en la historia del patinaje. No por números ni por títulos, sino por lo que él ha significado para el patinaje antioqueño y para todos nosotros, que es el profesor Hugo Urdaneta. No sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de tener alguna vez un acercamiento con el profesor Hugo Urdaneta, pero definitivamente él es el padre del patinaje en Antioquia. Entonces, en estos días conversábamos con alguien y me decían que si había un entrenador que tuviera más títulos que yo. Y nos pusimos a hacer el ejercicio y definitivamente no lo hay.
Pero les decía, pero si hay una persona que es el papá de todos nosotros, el profesor Hugo Urdaneta. La liga va a cumplir 65 años de fundada. Yo pienso que el profesor fácilmente pudo haber llegado aquí por esa época, don Tulio, en los inicios de la liga de patinaje Antioquia, de pronto un poquitico más allá, porque el profesor Hugo en este momento debe tener 85 años. 85 años, la liga tiene 65 años de fundada. Y aquí les quiero hacer mucho énfasis. Pónganle cuidado a esto porque de lo que les voy a hablar va a ser importante. Porque siempre hablamos de que no tenemos recursos, de que nos da mucha lidia, de que no tenemos un escenario, de todas esas cosas. Y realmente todo eso lo vivimos. Entonces, como lo vivimos, tenemos conocimiento de causa para poderles decir a ustedes que sí se puede. Como todavía corríamos campeonatos del mundo y éramos de pronto deportistas destacados, la junta directiva del Club Paen en ese momento nos llamó y nos dijeron que por qué nosotros no colaborábamos un poquito con esos niños, que nosotros siendo del municipio de Envigado lo deberíamos hacer. Bueno, conversaron con nosotros y al final de la conversación estaba yo y otra compañera, nos dijeron: el único problema es que no tenemos con qué pagarles. En ese entonces no teníamos la fortuna, por ejemplo, que ustedes tienen hoy. Ahorita estuve viendo la pista. ¿Cuánto mide la pista? 150 y... No teníamos la fortuna de tener el escenario y patinábamos en una pista de 100 metros en un barrio de Envigado. Una pista de 100 metros, creo que por 3 metros de ancho. O sea, una cosa absolutamente pequeñita. Entonces yo les dije, bueno, si no hay con qué pagarnos, yo intento venir cada que yo pueda. Cada que yo pueda voy a venir a colaborar, voy a venir a ayudar. Cada que yo pueda fue que fui durante 2 años seguidos, todos los días, sin ganarme un solo peso, sin ganarme un centavo. En ese entonces yo era estudiante de odontología de la Universidad de Antioquia. Tenía una trayectoria como patinador, pero como entrenador era totalmente incipiente. O sea, yo como entrenador era exactamente igual a los atletas que yo tenía ahí. Ellos estaban empezando y yo estaba empezando también. ¿Qué me motivó? Me motivó las ganas de enseñar, las ganas de estar ahí con los muchachos, las ganas de aportar la experiencia que yo tenía, las ganas de, digamos, de hacer algo diferente. Nunca pensé que ese fuera a ser mi trabajo. Trabajé 2 años gratis. Patinábamos ahí, patinábamos en la calle, patinábamos en una cancha que nos prestaban en el Polideportivo Sur de Envigado. Inclusive cuando necesitábamos un espacio más grande, hicimos una gestión y nos prestaron un galpón de la central mayorista de Itagüí para hacer entrenamientos ahí en la noche. Y todos los papás y todos nosotros llegábamos armados de escobas, ¿cierto? Porque como era un galpón donde descargan los camiones, entonces habían frijoles, había arroz, había maíz, había cáscaras de banano, había de todo. Lo limpiábamos y ahí patinábamos. Ahí patinábamos. Entonces, ojo lo que les estoy diciendo. No había sueldo, no había escenario, los atletas apenas estaban empezando, el entrenador apenas estaba empezando. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque normalmente que yo me reúno con entrenadores y me reúno con personas, ¿cierto? Digamos que una de las quejas permanentes es esa. Es esa: no, es que yo no tengo apoyo, no, es que aquí es muy difícil,
no, es que tenemos unos directivos que no colaboran, etcétera, etcétera. Y ustedes tienen la herramienta más grande del mundo, porque este deporte en Colombia es una locura, muchachos. Esto es una locura. Y en esta región, por eso yo tenía tantas ganas de venir acá a hablar con ustedes. En esta región se puede convertir en una potencia no nacional. Esta región se puede convertir en una potencia mundial del patinaje. Estoy absolutamente seguro de eso. Y sé que hay muchas dificultades en los pueblos donde trabajen, o en los clubes donde trabajen, o en los escenarios donde trabajen, o las condiciones de trabajo, ¿cierto? Lo sé, pero ese no puede ser el impedimento y esa no puede ser la excusa. Y quién quita que el día de mañana, entre este auditorio que tenemos aquí, tengamos también un entrenador, 2, 3, 4, 5 campeones del mundo. Y lo pueden hacer. Éramos muy malos, definitivamente. Todos, empezando por el entrenador. Éramos muy malos. Pero igual tuvimos una dirigencia que siempre creyó en ese proyecto deportivo. Y para nosotros lo más importante en ese momento no eran los resultados, sino de pronto los valores que estábamos infundiendo en todos esos atletas, que más adelante vamos a hablar de eso. No se trata solamente de ganar medallas, ni títulos, ni esas cosas. Del 2011 para acá, no hay ningún patinador antioqueño que haya sido campeón del mundo que no pertenezca al Club PAE. Del año 2011 para acá. Ahí, de ese momento acá, llevamos 47 títulos del mundo. Y aspiramos ganar muchos más. ¿Por qué, muchachos? Porque creímos en un proyecto deportivo. Creímos en un proyecto deportivo. Un proyecto deportivo como lo es hoy la Liga de Patinaje de Antioquia. Bueno, Iván, ahora sí te dejo la palabra para que nos platiques un poco con relación al patinaje y a tus experiencias como entrenador. Ahora sí, bueno, Samuel, primero que todo, un saludo pues muy especial para ti. Muchas gracias por esta invitación tan especial, por permitirme compartir con la comunidad del patinaje de Chiapas y todas las personas que nos estén viendo y nos estén escuchando en este momento. La verdad, para mí es un placer y es un honor poder compartir con ustedes. Y bueno, yo pienso que lo que ustedes acaban de escuchar coincide en un altísimo porcentaje con lo que ustedes han ido viviendo con el patinaje de Chiapas, con sus inicios, con lo que han querido hacer, con las dificultades que han pasado, digamos, con todos esos obstáculos que se van presentando en esta larga carrera del deporte, que no solo son obstáculos para los atletas, sino que son obstáculos para ustedes, los padres de familia, para los dirigentes, para los clubes, y simplemente lo que yo he querido dejar siempre y lo que he querido enseñarles es que sí se puede, que realmente sí se puede, que cuando hay un proyecto deportivo serio, las cosas van fluyendo y eso sí, hay que ser muy pacientes, muy resilientes, muy perseverantes y siempre pensando en que ese trabajo que se hace a diario y ese esfuerzo que se hace a diario
en un futuro nos va a traer réditos y nos va a traer cosas muy especiales. Ok. Pues platícanos un poquito cuál es tu sentir con los niños, principalmente, cuál consideras que sea la edad temprana con la que deben empezar y cómo debe ser el manejo precisamente de esos niños. Y en cuestión del tipo de patines también, que es importante, si los niños cuando están empezando a temprana edad deben de practicar con patines en línea, con patines de 4 ruedas, ¿qué sería lo ideal? Y pues no sé, a ver qué nos puedes platicar. Bueno, Samuel, muchas gracias por la pregunta. La verdad, digamos que hemos tenido experiencias de trabajo en patinaje con todas las categorías, desde las categorías menores o de iniciación hasta los atletas élite o de alto rendimiento. Yo personalmente tuve la oportunidad de trabajar durante 20 años con niños. Actualmente, digamos que no lo puedo hacer, digamos, más por temas logísticos y de tiempo que cualquier otra cosa. Como lo dijiste ahorita en el inicio de la presentación, digamos, para mí uno de los placeres más grandes que puede haber en la vida es el trabajo con los niños. Y realmente, digamos que saliéndonos un poquito de la parte técnica, donde claramente en los inicios se debe desarrollar es la motricidad de cada uno de esos alumnos, hacer mucho énfasis en la lúdica y los demás aspectos que tienen que ver con el entrenamiento con niños, que aprovecho para decirles que, que nada tiene que ver el entrenamiento de niños con el entrenamiento de personas o de jóvenes o de adultos. Digamos que en ese orden de ideas hemos llevado esa cronología técnica que ha sido tan importante, pero como les decía, lo más importante es la formación en valores. Es entender, digamos, lo que significa el deporte como tal. El deporte es algo muchísimo más grande, muchísimo más profundo, muchísimo más lindo y muchísimo más importante que ganar medallas o que ganar títulos o que pertenecer a una selección X. Realmente el deporte es una de las formas más hermosas de crecimiento humano. Cualquier persona que practique deporte, sea un niño, sea un joven o sea un adulto, está creciendo humanamente, se está desarrollando humanamente y los valores hacen parte de ese crecimiento. Entonces, digamos que el entrenamiento con niños, Samuel, siempre lo hemos enfocado al desarrollo motriz de ellos y al aprendizaje y puesta en práctica de los valores. En cuanto al tipo de patines, digamos que hoy no hay un estudio científico serio, ¿cierto? De ninguna universidad o ninguno de nosotros, los entrenadores, que diga realmente qué tipo de patines se deben utilizar en la iniciación. Igualmente, si hay muchas opiniones, muchas de ellas, digamos, con un respaldo académico, opiniones de médicos, de fisioterapeutas, donde nos dicen que a la edad de 4 años, que es cuando más o menos se inician los procesos deportivos para los niños en patinaje, digamos que su desarrollo óseo está en proceso y por este motivo todavía no se deben utilizar los patines en línea. Digamos que yo he sido muy afín a este pensamiento, incluso hoy en el Club PAEN, después de 28 años, seguimos iniciando nuestros atletas en patines de 4 ruedas. Eso nos ha permitido desarrollar motrizmente mucho mejor a los niños y cuando ya tenemos esas habilidades motrices
en un alto porcentaje desarrolladas, ahí sí pasamos a los patines en línea. Ok, perfecto. Pues, a ver, me gustaría que las personas que están dentro de la sesión hicieran algunas preguntas. Tienen a un top entrenador del mundo en frente de ustedes, las preguntas que le quieran hacer, con mucho gusto. Y a mí me gustaría escuchar un poquito del rol que ustedes manejan en el club para los padres, que hasta dónde permiten, obviamente, bueno, ¿cuál es el rol de los padres en el deporte con sus hijos? Que nos platiques un poquito de ello. Sí, Samuel, yo pienso que los roles en la vida son muy importantes, porque cuando cada uno hace su trabajo, el trabajo que le corresponde, o desempeña el rol que le corresponde, entonces podemos tener unas directrices muchísimo más importantes al interior de las instituciones. Y yo pienso que en las instituciones deportivas, como les digo, todos los roles son claves y son importantes y todos tienen un altísimo valor, ¿cierto? El rol del entrenador, el rol del directivo, el rol del padre de familia, el rol del atleta, el rol de la prensa deportiva, ¿cierto? Porque ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que van creciendo deportivamente, entonces se va acercando muchísima más gente, en este caso la prensa, después llegan los profesionales de las ciencias aplicadas al deporte, los psicólogos, los médicos, los nutricionistas, los fisioterapeutas, y todos tenemos un rol diferente. Entonces, hablando específicamente del rol de los padres de familia, digamos que eso ha sido siempre un tema muy controversial, ha sido un tema muy complejo, pero al mismo tiempo muy bonito y muy apasionante, ¿cierto? Porque yo toda la vida he considerado que los padres de familia siempre actúan de buena fe, siempre actúan de buena fe, intentando hacer lo mejor para sus hijos, intentando que sus hijos mejoren su rendimiento deportivo, que sean más felices, que estén felices en su deporte, que estén felices en su lugar de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, Samuel, es muy interesante tener una escuela de padres. Yo la llamo escuela de padres, pero simplemente pueden ser unas reuniones periódicas con los padres de familia, con profesionales, digamos, de diferentes ramos, donde un día se pueden reunir con un psicólogo deportivo, otro día se pueden reunir con un nutricionista, otro día con un fisioterapeuta, otro día con su propio entrenador. ¿Para qué? Para que les socialice a grandes rasgos. Ojo con lo que les estoy diciendo. A grandes rasgos, cuál es el proceso deportivo que están llevando con sus hijos, por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo y hacia dónde están apuntando. Cuando el padre de familia entiende realmente cuál es el proceso deportivo que se está realizando con sus hijos, entonces digamos que va a permitir que cada uno desempeñe su labor o que desempeñe su trabajo como debe ser. Yo siempre tengo una anécdota que recuerdo con mucho cariño, ¿cierto? Y es muy reciente, es apenas de hace 3 o 4 años, ¿cierto? Que un directivo de mi club, donde llevo trabajando 25 años y donde he visto pasar muchísimas juntas directivas, de pronto no estuvo de acuerdo con mi trabajo deportivo en su momento, y en uno de los entrenamientos bajó a la pista, ¿cierto? Y quiso objetar, digamos, mi trabajo en torno a lo deportivo. Yo lo escuché, posteriormente le hablé de mis argumentos y al final le dije, yo llevo 25 años trabajando en esta institución y mi rol siempre ha sido el rol deportivo.
el rol del entrenador, el rol de la persona que se ocupa 100% del desarrollo deportivo de esta institución. Y le puedo asegurar que yo jamás en la vida he ido a la oficina del club a decir que me muestren un libro de contabilidad, por ejemplo, porque ese no es mi rol. Ahí en el club soy el director deportivo, soy el entrenador de alto rendimiento y no tengo que ocuparme de eso. Y así mismo le pido a usted respetuosamente que deje que yo me ocupe de lo deportivo, que es lo que a mí me corresponde. Entonces, fue una conversación un poco fuerte, pero al mismo tiempo muy sincera de cuál es el rol que tenía cada uno dentro de la institución, y así mismo es con los padres de familia. Yo sé que los padres de familia lo hacen de muy buena fe, ¿cierto? Pero no hay nada más estresante, por ejemplo, que estar en una competencia donde el entrenador esté dando una instrucción y el padre de familia desde la tribuna esté dando otra instrucción. Los dos piensan que están ayudando al atleta, pero realmente lo que están haciendo es perjudicando al atleta. Lo están perjudicando al atleta porque él tiene una confusión de información, ¿cierto? Y sobre todo cuando son niños o cuando son de categorías menores, siempre ellos van a acudir a la voz de su papá o de su mamá. Esa es la primera autoridad que ellos tienen. Entonces, en ese momento se está desvirtuando el trabajo del entrenador y eso acarrea realmente muchísimas dificultades a largo plazo. Excelente. Pues sí, muchas veces como padres de familia pues queremos ayudarlo y tienes toda la razón, ¿no? Tenemos cierto rol nosotros que es apoyar al atleta, pero en la parte del entrenamiento pues le toca al entrenador. ¿Qué piensas de esos padres que a veces en la pista precisamente nos emocionamos y si no hay el resultado, en muchos casos cuando no hay el resultado, los padres de familia cuando sale el atleta, en lugar del apoyo viene el regaño, hasta dónde debe sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Cuando son niños. Sí, ese es un tema. Discúlpeme un segundito, por favor. Un Sí, segundo. Pueden ir anotando sus preguntas o levantando la mano los demás para poder participar, hacer las preguntas que quieran. Samuel, mira, yo hoy en día tengo un pensamiento y de pronto, digamos que en este trasegar, en el entrenamiento deportivo, uno va entendiendo las situaciones, ¿cierto? Y hoy en día pienso que los padres siempre lo hacen de buena fe. Ellos lo hacen de buena fe. Ellos no lo hacen por causar un mal o por torpedear el trabajo del entrenador, ni mucho menos, sino que, digamos, la misma pasión que sentimos por nuestro deporte, por nuestros hijos, por las personas que están ahí en la pista en ese momento, nos llevan a tomar ese tipo de reacciones. Pero para eso está, por eso les decía ahorita que era tan importante la escuela de padres, ¿cierto? Y para eso está, por ejemplo, la ayuda de un profesional en psicología deportiva que no solamente ayude a los atletas, sino que nos ayude a nosotros, los entrenadores, y a ustedes, los padres de familia, y a todo el entorno del deporte como tal, que nos ayuden a controlar esas emociones. Realmente hay momentos donde nosotros tenemos que aprender a controlar las emociones, ¿cierto? Y una cosa es que el padre de familia esté dando ánimo, que diga duro hijo, acelera, sal, o tal cosa, ¿cierto? Es muy diferente a dar una instrucción como tal, que es muy común que el entrenador da una instrucción y el papá le dice, no, mira hija, tú eres mejor que tu compañera. Como eres mejor que tu compañera, si el entrenador manda a que tú le trabajes a tu compañera, tú le vas a decir que sí, pero no vas a trabajar para esa compañera. Vas a esperar el momento que yo te diga para que ataquemos en la prueba y la medalla no la ganemos nosotros, ¿cierto? Entonces, ese, por ejemplo, es un antivalor. Entonces, ¿por qué es un antivalor? Porque estamos enseñándole
a esa jovencita o a ese jovencito o a ese niño en ese momento a que ser egoísta trae réditos, es importante, ¿cierto? Entonces, por eso yo lo llamo un antivalor y no estoy generalizando, pero estoy poniendo un ejemplo de cosas que suceden. Y lo último que te quería decir y que les quería decir a todos los que nos están viendo y escuchando es que digamos, una derrota, que le pongo unas comillas gigantes a esa palabra derrota, ¿cierto? Siempre va a ser algo positivo para nuestra vida deportiva. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la capacidad de evaluar por qué perdí, cuando yo tengo la capacidad de sentarme con mi entrenador, incluso después en la noche con mi papá, con mi mamá, con la gente que me quiere, con la gente que me rodea, analizar por qué perdí y saco cosas positivas de ahí, ¿cierto? Ahí me doy cuenta que realmente fue importante no haber ganado en ese momento. Y cuando tenemos la capacidad de entender que el deporte es, como se dice popularmente, una montaña rusa, que el deporte funciona como la vida misma, que el deporte te da momentos de mucha alegría, de muchos éxitos, de muchos triunfos, pero también te va a dar momentos de derrotas, de fracasos, ¿cierto? De introspecciones, de pensar realmente si estoy haciendo las cosas bien o no. Cuando tenemos la capacidad de entender eso, nuestra vida deportiva va a ser muchísimo más bonita y muchísimo mejor. De pronto ahorita más adelante creo que nos vas a mostrar un video, Samuel, donde vamos a conversar un poquito y les voy a contar qué pasó antes de ese momento de éxtasis y de felicidad. Ok, perfecto. Pues no sé si hay alguna pregunta de alguien que esté ahí de los que están participando en el Zoom. También se está transmitiendo en Face. También si tienen preguntas, veo hay algunas personas conectadas. Que escriban en el chat y las vamos leyendo las preguntas. ¿Hasta dónde un niño que está empezando o que estamos todavía de transición hacia abajo debe ser, hasta dónde el forzamiento del entrenamiento, que muchas veces por al ganar algunas medallas, algunos entrenadores también sobreentrenan a ciertos niños, ¿no? Y tenemos por ahí una pregunta de alguien más. Ahorita después de esa le damos la palabra ya a uno de los participantes. Claro que sí, Samuel. Esa es una pregunta muy bonita y bastante importante, digamos, porque digamos que nos hemos vuelto muy, muy mediáticos en términos de resultados. No sé si será ya por los años o por la veteranía que tengo como entrenador, que de pronto hoy tengo la capacidad de entender muchísimo más, digamos, el entorno y la parte social que nos rodea. Es evidente que el querer el éxito es algo que es inherente al ser humano. Todos queremos tener éxito, todos tenemos querer la victoria o el triunfo en cualquier campo de la vida y en cualquier edad de la vida, ¿cierto? Y a todos nos gusta ver ganar a nuestros hijos, ver ganar a nuestros alumnos, ver ganar a las personas que pertenecen a nuestro club o a nuestra institución, pero realmente nosotros debemos enfocar la formación de todo tipo de atleta, en este caso patinadores, el patinaje de carreras o de cualquier otro tipo, lo debemos enfocar, como les dije ahorita, en el desarrollo motriz, en la lúdica y en el disfrute del deporte. Cuando nosotros entendemos eso y aprendemos a hacer una evaluación no cuantitativa, sino cualitativa de los progresos de nuestros atletas, digamos que vamos a tener la oportunidad de tener atletas un poquito más longevos, atletas que se sostengan en el tiempo.
Yo les pongo como ejemplo, yo creo que aquí en el Club PAEN, en 25 años, por nuestras manos, no han pasado cientos, sino miles de alumnos, han pasado muchísimos alumnos y hemos tenido la oportunidad de tener niños muy ganadores, niños con muchas capacidades en las categorías menores y por momentos hemos creído que tenemos un potencial campeón del mundo, un potencial patinador de nivel internacional y con el tiempo hemos descubierto que muchos de esos atletas se nos van diluyendo por muchísimos factores, pero digamos que uno de los más importantes es porque cuando ya tienen 14, 15, 16 años, las exigencias han sido tales, ¿cierto? Que a nivel fisiológico su organismo ya no responde o a nivel psicológico ellos realmente ya no quieren. Y es muy triste cuando tenemos esos atletas, ¿cierto? Y están tan jóvenes, apenas 15 o 16 años, y un día llegan y dicen, papá, no quiero patinar más, o entrenador, no voy a volver, no quiero entrenar más, ¿cierto? Y realmente cuando empezamos a retroceder el cassette y a analizar por qué ese atleta se quiere retirar, los mismos culpables hemos sido los entrenadores o su entorno en este caso. Entonces, definitivamente, los entrenadores más inteligentes, los clubes más inteligentes, los atletas más inteligentes son los más pacientes, los que saben esperar el momento, los que no les importan los títulos o los éxitos en categorías de menores o de transición, que se pueden dar por el talento de los niños, por la capacidad de los niños, por muchas cosas, por la motivación, por muchas cosas que no sean única y exclusivamente una alta exigencia en lo deportivo. Excelente. Ahí le abrí el micrófono a Vladimir. ¿Tiene alguna pregunta, Vladimir, de Guatemala, nuestro amigo Guatemala? Hola, hola Samuel, hola Iván, mucho gusto, qué gusto verlos de nuevo. Hola, Fíjate, Vladimir. Iván, que saludos cordiales. Fíjate que yo estaba analizando lo que tú acabas de decir y créeme lo que realmente lograr entender el rol de padre de familia es algo bastante difícil. Máximo si no hay una persona profesional que te lo pueda hacer entender, no sé si me explique. A mí me Claro. ha pasado una situación muy difícil ahí en el patinaje que a veces, y sucede, te das cuenta que cuando empezás a entender más y aprender más con el tiempo, estás dando cuenta que no han hecho el entrenamiento o la forma de la manera correcta con tus hijos. ¿Cómo te das cuenta? Que aparecen con lesiones de espalda y todo. Entonces te das cuenta, ahí es donde uno dice, pongo un alto, me voy de acá y me voy para otro lado. No sé si tú por tu experiencia te ha sucedido eso. A mí la verdad me sucedió y créeme lo que yo cambié a mi hijo del lugar donde estaba entrenando y le fue mucho mejor, más disciplina, más entendimiento, incluso hasta a mí me hicieron entender mi rol de padre de familia, porque yo era uno de los que tú decís, haz esto, no hagas lo que el entrenador te dice, pero cuando tu hijo lo están preparando de la manera adecuada, creo que eso deja de existir. No sé qué tú tengas de opinión de mi punto de vista. Muchas gracias, saludos. Sí, Vladimir, un placer verte, muchas gracias. La verdad, como te digo, es culturizarnos un poco en los temas deportivos. Es muy importante que nosotros como padres de familia, nosotros como entrenadores, nosotros como educadores, porque eso somos, entendamos el proceso del desarrollo deportivo que tienen que tener nuestros hijos y nuestros alumnos. En este caso, digamos que en buena hora entendiste la situación, ¿cierto? Y te diste cuenta que realmente estaban atentando contra el desarrollo físico del hijo. Pero les voy a poner un ejemplo que es triste, pero que es
es muy bonito y que vale la pena tocar. Hay veces cuando nos ponemos en el lugar de los entrenadores, ¿cierto? Digamos que muchos entrenadores, faltando a la ética, ¿cierto? De pronto se ven abocados a tener una mayor exigencia con sus atletas por las exigencias que tienen a nivel directivo. Entonces, si ustedes vieron el primer video, en el primer video, en esa conferencia que yo estaba dando en una región que se llama el Urabá Antioqueño, aquí en Colombia, yo les decía que yo tuve la oportunidad de tener directivos que creyeran en mi trabajo. Y esos directivos nunca me exigieron ganar carreras. Esos directivos siempre estaban en sintonía conmigo, en entender que teníamos que desarrollar motrizmente esos atletas, en que teníamos que desarrollar emocionalmente a esos atletas, que teníamos que impartir valores como educadores para esos atletas y que realmente los réditos de toda esa formación los íbamos a ver al futuro. Y en un momento determinado a un entrenador de provincia, a un entrenador de un club pequeño, o un entrenador de, digamos, de cualquier lugar, cuando regresa de un festival o cuando regresa de un campeonato, lo primero que le preguntan los padres de familia y las juntas directivas es ¿cuántas medallas nos ganamos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuántas medallas nos ganamos? O sea, estamos evaluando solamente a nivel cuantitativo. Y cuando el entrenador no tiene cómo cuantificar, si un entrenador dice 0 medallas, cuando el dirigente no tiene la cultura necesaria para entender que están creciendo en el desarrollo motriz y que están creciendo desde otros puntos de vista y que la evaluación la pueden hacer de manera cualitativa, normalmente le van a decir a ese entrenador que no sirve y van a decir llamemos a otro que sí gane medallas. Entonces, cuando nos contextualizamos realmente de cuál debe ser el formador, porque ese nombre me gusta mucho para la iniciación. ¿Cuál debe ser el formador para nuestros niños? No es la persona que los fustigue y que los obligue a hacer entrenamientos de adultos, ni mucho menos. Bien, mira, de parte de Manuel Ortega de Chiquimula de Guatemala, pregunta que si habría alguna guía para captar talentos o descubrir talentos. Bueno, realmente una guía como tal no la hay. De pronto, en un futuro se podría escribir algo acerca de eso, pero no, eso no se puede convertir en una receta de cocina. Pues lo que dice, digamos, en la literatura es lo que vamos a usar para descubrir los talentos. Yo pienso que inclusive en el caso mío, después de tantos años y de tanto trasegar en este deporte, muchas veces nos vemos sorprendidos porque hay muchos atletas, para encadenarlo con la respuesta anterior, que en categorías menores nunca vemos. Nunca vemos, son niños tímidos, son niños que nunca te ganan una carrera, son niños que siempre están ahí en la mitad del pelotón, que no se muestran mucho. Y al contrario, tenemos niños muy ganadores por todo lo que les expliqué anteriormente. Y entonces casi siempre creemos que realmente esos son los talentos, esos son los que van a llegar, ¿cierto? Y haciéndoselos un poquito más gráfico, es como una flechita que va subiendo, ese que es por allá de la mitad del pelotón y cada vez se va mostrando más y más, y el otro va en sentido inverso y por el contrario se va diluyendo. Hay algunos que son talentosos pequeños y se mantienen en el tiempo y llegan a ser grandes patinadores, pues eso no quiere decir que no lo puedan hacer, pero realmente
el tema de talentos es un tema bien delicado y donde tenemos que ser muy reservados. Todos tenemos que ser muy reservados y no creer siempre que en nuestro club, en nuestra casa o en nuestra liga tenemos el campeón mundial en potencia. No, nosotros siempre debemos pensar, bueno, tenemos este niño que es bueno, vamos a apoyarlo, vamos a ayudarlo, vamos a seguir trabajando en su formación y no venderle humo a la gente. A mí me gusta mucho esa frase porque es una frase que es un poquito cruda, ¿cierto? Pero hay veces es importante no vender unas expectativas que no son realmente, valga la redundancia, expectativas reales. Ok. Depende también mucho del crecimiento, del desarrollo del niño, ¿no? Hay niños muy grandes a temprana edad que la fuerza que tienen los hace siempre estar al frente. Y a veces los pequeñitos que todavía están desarrollándose, aunque tengan muy buena técnica, van quedando atrás. Totalmente. Y por eso, por ejemplo, ahí tocaste un aspecto muy importante dentro de la fisiología, que es la biológica y la cronológica. Y por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos al momento de celebrar también esos éxitos y esos triunfos de esos niños que son un poquitico más grandes, un poquitico más fuertes. Igual se los tenemos que celebrar, lo tenemos que celebrar nosotros, lo tenemos que disfrutar, pero lo tenemos que hacer con mucha mesura, porque cuando se empiezan a equilibrar las cargas, digamos que las cosas son a otro precio. Ok, mira, Álvaro Bedoya, por aquí pregunta, se manda saludos y dice, es claro que los principios de entrenamiento infantil y la pedagogía es lo más importante con los niños para el desarrollo motriz y el aprendizaje a vivir en sociedad, ¿no? Principios éticos y morales. Pero ¿cree usted que en Colombia mira, desde Colombia, nos estamos exagerando debido a la masificación y el buen nivel? No podemos desconocer en un evento de menores, los niños tienen un nivel muy alto y para llegar a ese nivel se debe atentar contra esos principios. Sí, un saludo muy especial para Álvaro y estoy totalmente identificado con él. Estoy, digamos, en total acuerdo porque tiene los conceptos muy claros y realmente en el caso de Colombia, ¿cierto? Que lo van a vivir dentro de muy poco en México, lo van a vivir dentro de muy poco en Ecuador y en otros países donde el patinaje viene creciendo bastante y viene creciendo de manera acelerada, lo van a empezar a vivir, digamos, porque ser tan mediáticos es lo que nos lleva a transgredir todas esas fronteras que no debemos transgredir en el entrenamiento con los niños y empezamos a utilizar métodos de entrenamiento que de una manera muy cruda, yo en alguna conferencia dije que debían de dar cárcel, ¿cierto? Porque cuando yo veo entrenamientos de ciclismo extensos y extenuantes y riesgosos en una carretera llena de camiones y de carros y demás, con niños de 9 y 10 años, a mí me parece que están atentando contra su condición de infantes, contra su condición de niños. Igualmente, el año pasado, por ejemplo, en Bogotá tuve la oportunidad de ver un entrenador haciendo un trabajo con unos paracaídas, con unos niños de 8 años y realmente eso me genera a mí mucha tristeza y también es un llamado a los padres de familia, porque los padres de familia también tienen que velar, y ahí sí les doy toda la autoridad, tienen que velar en manos de quién ponen a sus hijos, ¿cierto? En alguna ocasión, también hablando con un amigo, le decía que ese entrenador que tenían en ese momento no parecía un entrenador, sino que parecía un general de la República, ¿cierto? Y no necesariamente pues porque uno sea el entrenador,
tiene que tener siempre la verdad. Nosotros somos seres humanos, nosotros somos personas que también nos equivocamos por mucha experiencia que tengamos, ¿cierto? Pero definitivamente lo que tiene que estar por encima de eso es la ética que cada uno de nosotros tenga, la ética para saber entender que no podemos poner nuestro beneficio personal y nuestro beneficio propio por encima de transgredir lo que es un niño o un jovencito. Ok, excelente. Enrique Martínez nos pregunta qué es lo que detonó a Colombia como un referente en el mundo en el patinaje de velocidad. Bueno, yo creo que son muchos factores los que han tenido que se han tenido que alinear, digamos, alinear para que Colombia hoy sea la máxima potencia mundial del patinaje de carreras. Y yo pienso que uno de los factores más importantes es la masificación que hemos tenido. Y digamos que esa masificación se empezó a generar a partir de los primeros resultados importantes a nivel internacional. Cuando en el país nos empezamos a dar cuenta que habían atletas, ¿cierto?, que se habían destacado a nivel mundial y que eran colombianos y los empezaron a conocer, de pronto eso detonó un poquitico la masificación. En esta administración, la que tenemos hoy en día, en cabeza del doctor Alberto Herrera, quien es el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, cuando él inició, creo que habían alrededor de 18 ligas en el país. Hoy ya tenemos 30 ligas en el país, o sea, tenemos patinaje, digamos, en todas las latitudes de Colombia, y eso ha sido uno de los factores más importantes. Y aparte de eso, digamos que hemos crecido en lo organizacional. Los directivos son directivos hoy en día, muchos de ellos muy profesionales, personas que saben cumplir su rol. Digamos que las ciencias médicas aplicadas al deporte en patinaje de carreras han sido también una parte vital, quienes nos han ayudado mucho a nuestro crecimiento. El juzgamiento en Colombia es uno de los mejores juzgamientos que hay en el mundo. Entonces, digamos que en todos los gremios que son inherentes a lo que es, en este caso, el patinaje, y en el caso más específico todavía, el patinaje de carreras, hemos crecido mucho. Los entrenadores en Colombia, hoy hay entrenadores que muchos de ellos son entrenadores muy estructurados, entrenadores que, digamos que tienen mucha visión, que tienen la academia, que tienen la experiencia, y fuera de eso tienen muchos atletas que han demostrado durante años ser los mejores del mundo. Entonces, yo pienso que no es algo como tal decir a Colombia es bueno porque sí, sino que realmente desde muchos puntos de vista nos hemos organizado, hemos intentado seguir creciendo. Y una cosa muy importante que si se las digo yo como técnico nacional es mantenernos siempre con esa ilusión de querer mejorar, ¿cierto? Hay veces uno piensa que porque gana un campeonato nacional ya es el mejor entrenador de México o de Colombia, o porque gana una carrera regional, entonces ya casi que le tienen que poner un trono para que se siente. Y realmente yo soy, por ejemplo, un entrenador que considero que puedo aprender de cualquier persona, que constantemente quiero estar aprendiendo, quiero estar mejorando, quiero que mis atletas, que son los atletas de velocidad, todos los años sean más rápidos, y constantemente estoy intentando mejorar, aprender, estudiar, y realmente eso es lo que hace que Colombia siga siendo hoy el mejor país en patinaje de carreras en el mundo. Nos pregunta Oscar Santamarina. Saludos, Iván. Y dice, ¿esto qué ha pasado con la cuarentena?
por algo que nunca nos había tocado vivir. ¿Cómo podemos trabajar con los niños para dar seguimiento a lo que veníamos haciendo y no pueda verse afectado en su desarrollo para el futuro? Bueno, si ustedes me preguntan a mí, lo que yo estoy haciendo con mis atletas hoy en día es simplemente intentar mantener una forma deportiva o intentar que los atletas pierdan en menor medida la forma deportiva que tenían antes de llegar a la cuarentena. Porque definitivamente las condiciones de entrenamiento al interior de los hogares son diferentes, son totalmente diferentes. Hay personas que, por ejemplo, pueden vivir en un apartamento de 60 metros con 3 hermanitos, con su papá y su mamá, ¿cierto? Donde solamente tengan un espacio de 2x2 para poder entrenar, ¿cierto? Hay otros que tienen la posibilidad de tener un garaje en su casa para poder entrenar, un espacio un poquito más grande. Hay otros que tienen algo de césped y pueden utilizarlo para su entrenamiento. Hay alguno que solamente lo puede hacer en un balcón. Entonces, digamos que no podemos ser, digamos, ahí tan radicales en términos de querer controlar exactamente el trabajo que están haciendo los atletas. Yo pienso que nosotros como entrenadores, lo que estamos en la obligación en este momento es de, obviamente, enviar nuestro plan de trabajo, hacer un monitoreo de ese plan de trabajo, para mi gusto, no rígido. Pues veo, por ejemplo, que muchos entrenadores utilizan la plataforma de Zoom y permanentemente están encima del atleta mirando que realmente esté cumpliendo con su plan de trabajo. Y es bueno hacerlo, pero no permanentemente. También hay la gente, hay que darle su espacio, hay que darle la confianza. Es muy importante al atleta darle la confianza. Decirle, yo confío en ti como atleta, como alumno mío, confío en ti y sé que vas a hacer el entrenamiento de la mejor manera. Y por último, es fortalecer la parte espiritual. Yo creo que cuando nosotros podamos salir de esto, si Dios quiere, vamos a recuperar nuestra forma deportiva, vamos a volver a la pista. Si físicamente no estamos bien, pues seguramente que iremos a perder 1, 2, 3 carreras, ¿cierto? Pero la vida sigue y nuestra forma deportiva, estoy seguro que la vamos a recuperar. Y hoy lo más importante es tener un poquito de sensibilidad frente a lo que está sucediendo en el mundo, no solamente enfrascarnos en nuestras propias posibilidades, si en nuestra mesa hay comida, si tenemos techo, si tenemos empleo, si hoy nos están consignando un salario, sino que pensar un poquito también en el sufrimiento de la gente, en las vidas que se han perdido, en las personas que están pasando hambre, e inculcarle eso a nuestros atletas y simplemente intentar mantener la forma deportiva y estimular ese crecimiento espiritual. Excelente, bueno, vamos a, si tengo el audio abierto, sí. Voy a pasar un video que yo sé que para ti fue un momento muy, muy importante, en 2015, si no mal recuerdo. Fue algo que has comentado en algunas entrevistas que tenías en deuda de alguna manera con tu estado, con tu departamento, es allá en Colombia, que he estado aquí en México, y lo voy a transmitir. Gracias, Samuel. Adela, chau, 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 soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Y con mis padres y con los jóvenes, Adela, chau, 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 chau.
Y con espacios y con deseos, de la chau, de la chau, de la chau, chau, chau. Y con espacios y con deseos, siempre al rival yo venceré. Soy el antioqueño metiendo el empeño, con pases y goles del campo me adueño. Vivamos el sueño, logremos las metas, sudando a diario nuestra camiseta. Somos la receta de que sí se puede, si querías más, come pa' que lleves. Somos campeones uniendo la vida y por Antioquia gritamos ¡viva! Los campeones, de la chau, de la chau, de la chau, chau, chau. Cuando seamos los campeones, viva Antioquia, gritaré. Cuando seamos los campeones, viva Antioquia, gritaré. Soy antioqueño toda la vida, de la chau, de la chau, de la chau, chau, chau. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Bueno, platícanos un poquito de ese sentir en 2015. ¿Qué son esos colores blanco-verde? Porque no es la bandera de Selección Colombia, ¿cierto? Sí, Samuel, los voy a contextualizar un poquito. Yo vivo en el departamento de Antioquia, como bien lo decías tú, es como el estado de Antioquia. El estado de Antioquia aquí en Colombia. Digamos que Medellín es la segunda ciudad de... Permíteme. Tengo bulla aquí, detrás. Listo, perdón. que como te decía, yo vivo en el departamento de Antioquia, que es como el estado de Antioquia, aquí en Colombia. Digamos que es uno de los departamentos de mayor desarrollo en Colombia. Y igualmente, como entrenador del Club Paen, he sido el entrenador de las selecciones Antioquia de patinaje desde el año 2009. O sea, hace casi 11 años soy el entrenador de las selecciones Antioquia. Y digamos que el patinaje en Colombia ha llegado a un nivel tan alto y tan importante que realmente ganar aquí en nuestro país es casi que ganar un campeonato del mundo. Ganar un título de este tipo es casi como ganar un título del mundo, porque si vamos a las selecciones de los otros estados, otros departamentos como Bogotá, como Valle, como Bolívar, como Magdalena, como Atlántico, Casanare, Santander, por nombrar solamente algunos, todos ellos en sus nóminas tienen al menos un campeón mundial. Y en las nóminas de los departamentos grandes, siempre para un evento de estos son 10, 12 campeones del mundo. Entonces, digamos que ganar este evento fue algo muy hermoso porque son los Juegos Nacionales de Colombia, donde en ese momento para los entendidos del patinaje en Colombia, nosotros íbamos a ser terceros o cuartos. De pronto nadie nos tenía ahí en la lupa como posibles ganadores de los Juegos Nacionales, y
y en ese año 2015 recuperamos ese título que el departamento de Antioquia llevaba 15 años sin ganar. O sea, tuvieron que pasar 15 años para nosotros volver a sentir esa emoción, esa alegría, y gracias a Dios lo pude hacer con un 95% de mis alumnos del Club Paine. El 95% de la selección del departamento en ese momento eran mis alumnos del Club Paine. Hicimos una sinergia súper bonita. Fabriana Arias estuvo en un momento esplendoroso para esos Juegos Nacionales, y al igual que Pedro Causil y todos los otros muchachos estuvieron a la altura, y por eso fue un momento tan importante. Excelente. Bueno, no tenemos todavía ahorita otra pregunta de los que están participando. No quieren aprovechar la oportunidad de preguntarle a Iván. Ahorita que comentabas lo que ha sido Paine los últimos años, ¿cómo empezó Paine? ¿Con cuántos alumnos? ¿Cuántos tiene actualmente? ¿Y cuál crees que ha sido el auge de este club en su crecimiento? ¿Los directivos han sido entrenadores? ¿Quiénes son las personas que están al mando del club como tal y que han hecho, pues, de alguna manera, la labor de crecimiento también del club, supongo, ¿no? Sí, Samuel, no, los directivos del Club Paine normalmente casi todos han sido padres de familia, pero hemos tenido la fortuna de que en los últimos años los presidentes que hemos tenido han sido personas muy, muy estructuradas, personas profesionales que se han encargado también de aprender acerca de legislación deportiva, que han sido muy cercanos digamos, a todas las personas en el club, no solamente los atletas, sino a los entrenadores, los padres de familia, a todo el personal que trabaja en el club. Hemos tenido presidentes muy valiosos, el señor Carlos Ruiz, que fue el presidente fundador del Club Paine. Tuvimos un presidente extraordinario, el señor Juan Herrera, al cual le debemos muchísimo como institución, y una persona maravillosa. Y ahorita en los últimos 2 periodos también tenemos una persona excepcional al frente de nuestra institución, que es Alejandro García, también un ser humano increíble, un gran ejecutivo, una persona que ha sabido llevar de la mejor manera los destinos del club. Y por último, nuestro gerente, que lleva con nosotros muchísimos años, que es el señor Héctor Pérez, una persona también inigualable. Entonces, de pronto se podrán asustar un poquitico cuando yo hablo de gerente y cuando hablo de todo ese tipo de cosas, porque eso suena pues como muy grande, pero realmente nosotros empezamos desde cero, Samuel. El club cumplió 28 años de fundado. Yo llevo 25 años en el club, o sea que lo he vivido casi todo desde sus inicios, y realmente el Club Paine fue un club muy pequeño, muy pobre, con muchas carencias económicas, con muchas dificultades en sus inicios, con alrededor de 40 personas entre todos, entre los que enseñábamos, los alumnos, los padres de familia y los directivos. Y hoy es una institución muy grande, que puede tener alrededor de 2.800 personas, 3.000 personas, pero que no estamos enfocados única y exclusivamente en que somos el club que gana los títulos, el club de los campeones del mundo. No, como les dije, o como les he dicho más bien a lo largo de toda esta charla tan agradable, es que nosotros, el Club Paine es un verdadero club deportivo. O sea, es un lugar donde también se va a hacer deporte como deporte, a practicar deporte, a ser feliz, a hacer deporte por salud, porque la gente quiere tener un espacio ideal para sus hijos, para su formación, para entrenarse.
y para estar en un ambiente sano. Y aparte de eso, obviamente todos los días trabajamos para el rendimiento, trabajamos para, para conseguir cosas importantes en el deporte de élite. De hecho, como tú se los contabas ahora a todos, al día de hoy en el Club PAN tenemos 48 títulos del mundo, que gracias a Dios hemos estado al frente de nosotros de esos 48 títulos del mundo. Y, y por último, lo que les he dicho también es intentar vender valores humanos, que para nosotros eso es lo más importante de todo. Ok, por ahí, Jorge, ya abrí el micrófono. Jorge, si vas a hacer alguna pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, un poquito bajo, pero sí. Sí, se escucha muy, muy, muy bajito. Yo tengo una pregunta. ¿A qué edad los atletas pueden empezar a hacer pesas y qué peso pueden empezar a cargar? ¿Sí escuchaste, Iván? Sí, más o menos le alcancé a escuchar que a qué edad pueden empezar los atletas a hacer pesas. Realmente no hay una edad como tal. O sea, yo no te podría decir que a los 14 o a los 15 o a los 16. Eso depende mucho de cada individuo. Hay un momento de crecimiento biológico en los hombres y un momento de crecimiento biológico en las mujeres que lo pueden determinar los entrenadores. Por ejemplo, los entrenadores utilizan un test, que es un test muy básico, que es una radiografía de la mano que se llama un carpograma, ¿cierto? Y cuando los centros de osificación, digamos que ya lo permiten, ya se pueden empezar a hacer ciertos trabajos de fuerza, pero lo ideal es siempre buscar la opinión de un médico deportólogo, ¿cierto? Que autorice a los entrenadores para poder iniciar el trabajo de fuerza en los atletas. Entonces, normalmente te podría decir que no es a una edad específica. Yo no te podría decir a los 14, a los 15 o a los 16, porque unos podrían ser a los 14, otros a los 15, otros a los 16. Y lo que sí te puedo decir es que las mujeres normalmente pueden empezar a hacer el trabajo de fuerza mucho antes que los hombres. El desarrollo físico y biológico de las mujeres es un poquitico más rápido, y por ese motivo, cuando ya se hacen las evaluaciones correspondientes, ya se pueden autorizar a las mujeres primero y posteriormente a los hombres para empezar su trabajo de fuerza. Excelente. Fernando nos pregunta, no sé hasta qué horas tienes tiempo, Iván, pero aquí Fernando nos pregunta, ¿qué tan importante es el fogueo tanto nacional como internacional para crecer en el patinaje como país en México? Bueno, yo pienso que el fogueo es algo muy, muy necesario. El fogueo es algo necesario. Realmente, como les dije ahora, hay que salir lo más que se pueda a la pista, pero en términos de querer recoger información, de querer aprender, de querer mejorar. Eh, eh, Miren, el resultado es algo que va a llegar. Él va a llegar cuando existen las condiciones, desde el punto de vista físico, cuando existe el talento, cuando el entorno es adecuado, cuando económicamente es viable, el resultado va a llegar. Entonces, digamos que lo que hay que buscar siempre es salir a competir, sea a nivel regional o a nivel internacional, para poder recolectar información que va a ser importante para mi carrera deportiva. Pero definitivamente el roce deportivo se requiere y se necesita. Excelente. Ariadna Hernández, buenas tardes, Iván. Los atletas que actualmente son campeones mundiales y los que están en proceso, ¿pueden combinar sus estudios con los entrenamientos o han tenido que elegir entre una u otra cosa?
Bueno, esa es una pregunta de las que más me gusta. Me la hacen frecuentemente y me parece extraordinaria porque yo he tenido muchas discusiones sanas con mis atletas cuando me dicen que no pueden entrenar y estudiar. Porque desafortunadamente esa conversación la entablan conmigo y yo fui un deportista estudiante. O sea, en lo deportivo les cuento que fui patinador activo durante 18 años. Empecé a ser entrenador todavía siendo estudiante y patinador. Y corrí 3 campeonatos del mundo, corrí Juegos Panamericanos, corrí innumerables campeonatos internacionales. Aquí en Colombia fui campeón nacional en todas las categorías, desde infantil hasta mayores. Al principio fui un niño de pronto no muy bueno, pero a medida que fui creciendo, digamos que las cosas mejoraron. Y cuando yo decido entrar a la universidad a estudiar odontología, todavía era patinador y estaba en mi mejor momento. Yo entré a la facultad en el año 93 y en el año 94 y 95 fui a 2 campeonatos del mundo, uno en Francia y otro en Australia. Y en ese momento mis jornadas académicas eran muy largas. Eran muy largas porque eran jornadas académicas partidas en 2. Más o menos yo salía de mi casa antes de las 6 de la mañana, empezaba a estudiar a las 6 de la mañana, hasta el mediodía tenía las clases magistrales en las aulas de clase. Normalmente tenía un espaciecito al mediodía y yo salía para un pequeño gimnasio que había en la universidad. Allá hacía mi trabajo de fuerza, almorzaba rápido y a las 2 de la tarde estaba en las clínicas, que es donde uno atiende los pacientes, en este caso pues en la Universidad de Antioquia. Ahí terminaba a 6 de la tarde, llegaba a la casa, todos los días intentaba dormir 30 minutos y enseguida se van a dar cuenta porque dormía 30 minutos. No dormía ni 31 minutos, ni 32, ni 35, eran 30 minutos exactos, por cansancio que tuviera o por fatiga que tuviera, pero hacía parte de mi cronograma. Me levantaba, tomaba los alimentos, preparaba académicamente lo que tuviera para el otro día, un examen, un trabajo, lo que fuera. Y en ese entonces entrenábamos en una pista muy pequeñita en un barrio acá donde yo vivo, en Envigado, una pista que hoy todavía existe en un barrio que se llama La Paz, una pista de 100 metros. Y en ese entonces yo tenía las llaves y tenía acceso a las luces, al lugar donde se prendían las luces, y casi siempre mis entrenamientos empezaban a las 10 de la noche, porque no tenía otro momento en el día para hacerlo. Entonces, eran tarde, eran sin entrenador, eran sin compañeros, yo llamaba al entrenador, él me daba el trabajo, y si él me decía son 10 series, yo hacía 10, si son 20, yo hacía 20, porque siempre la autoexigencia mía fue muy alta y siempre quise seguir yendo a los campeonatos mundiales y clasificando a la selección Colombia. Y muchos de mis entrenamientos, una vez hasta una vecina llamó a la policía porque había un loco allá patinando a la medianoche. Y esa fue una época muy bonita, lo hice y seguí clasificando a la selección y yendo a campeonatos del mundo, siendo uno de los mejores patinadores aquí en Colombia. Entonces, cuando a mí alguien me dice que no puede, porque es estudiante, yo le cuento esta anécdota y yo le digo que sí puede, porque hice la universidad afortunadamente muy bien hecha, nunca habilité una materia, nunca perdí una materia, siempre las vi todas. Entonces, que eso requiere de un grandísimo esfuerzo, sí, de un gran sacrificio, sí, de una autoexigencia brutal también, pero que se puede ser un muy buen atleta y también se puede ser un buen profesional y un buen estudiante. Ok. Depende de qué tan grandes sean tus sueños, ¿no? Exactamente. Dice Mónica Benítez, buenas tardes. ¿Qué tan importante es para usted realizar habilidades y destrezas? Porque muchos papás sienten que es perder el tiempo. No,
es absolutamente importante. Es la clave del entrenamiento de formación, las habilidades y las destrezas. En una época un padre de familia me dijo que él no pagaba para que el hijo de él fuera a jugar. Entonces, en ese momento no lo entendí, hoy lo entiendo muy bien. Hoy lo entiendo muy bien, en ese momento de pronto tuve rabia, pero hoy lo entiendo muy bien porque de pronto él no tenía formación, él no tenía la escuela de padres de la que hablamos al inicio de esta charla. Él no sabía realmente por qué su hijo estaba jugando, ¿cierto? Y realmente cuando tuve la oportunidad de explicarle a ese padre que lo que estábamos haciendo era el énfasis en la lúdica, que es clave a esas edades, el énfasis en el desarrollo motor y el desarrollo motriz de esos alumnos a partir del juego, él realmente entendió por qué su niño jugaba y a partir de ahí fue que surgió la idea de la escuela de padres, de empezar a enseñar, de empezar a explicar a grandes rasgos, no de manera específica, sino a grandes rasgos qué se hace con los alumnos, por qué se hace. Y definitivamente lo que tú dices es clave, esa es la esencia de la formación. Excelente. 3 preguntas más, yo creo, y vamos cerrando. Dice René Ruiz, buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo hacer entender a directivos y padres de familia que cada atleta lleva una gran preparación antes de ser campeón? Bueno, a ver, a mí la palabra campeón, así parezca que me gusta mucho, no me gusta tanto, porque, porque es una palabra muy, muy riesgosa. Es una palabra muy riesgosa y para todos significa algo diferente. Yo he tenido muchísimos atletas que no han llegado a sitiales destacados, que no han sido de selecciones importantes, o no han ganado en el estado, o no han ganado en el departamento, o no han ganado en el país, y nunca fueron de la selección Colombia, pero que pasaron conmigo 8, 9, 10 años de su vida. Y todos los días yo los vi trabajar y luchar muy duro. Y todos los días los vi querer superarse. Y eso que esos niños y esos jóvenes hicieron durante todos esos años, los convirtió en unos campeones. Para mí, esa es mi concepción. Son personas que son campeones porque lucharon cada día, ¿cierto? Pero cuando nosotros resumimos el ser campeón a un pedacito de lata, como lo llamo yo, que es por lo que nos desvivimos todos y lo que tanto ansiamos, por esa medallita que también es linda, que es rico colgársela en el pecho, que es rico tomarnos la fotografía con ella. Yo nunca digo que no, eso es maravilloso, ¿cierto? Pero no solamente esas personas son campeones, no solamente el que se sube al podio. Los campeones somos todos los que hacemos parte del proceso, los padres que acompañamos, los directivos, el entorno, el amigo que le da la palabra de aliento, que le dice que sí puede, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que soy tan respetuoso con esa palabra. La palabra campeón no es solamente subirse al podio y colgarse la medalla amarilla. Para que alguien se cuelgue la medalla amarilla, tiene que haber alguien que se cuelgue la plateada y alguien que se cuelgue la bronceada y alguien que quede de quinto, de décimo Entonces yo siempre le digo a mis atletas que para mí es más importante un atleta que no se gane una medalla y que me demuestre que lo dio todo, que alguien que gane una medalla de oro sintiéndose superior al resto y sin hacer su mayor esfuerzo. Entonces, esa es la dimensión que yo tengo para la palabra campeón y ténganlo por seguro que ustedes todos, así nunca lleguen a los altos estándares del deporte o a la élite del deporte o como lo quieran llamar, todos ustedes, padres de familia, alumnos y entrenadores, muchos de ustedes han sido unos verdaderos campeones. Excelente, Iván. Eric Ochoa nos dice, hola, profe Iván, buenas tardes.
En un trabajo de preparación de fuerza, ¿cada qué tiempo cambian la dirección de entrenamiento, el tipo de la fuerza, para que no haya un estancamiento por adaptación fisiológica al estímulo? Bueno, eso es una pregunta muy, muy técnica, muy de fisiología pues, del entrenamiento que digamos, en este momento eh, eh, por tiempo no podemos tratar, pero igual un saludo muy especial al profesor Eric. Y normalmente las adaptaciones se producen entre 4 y 8 semanas. Digamos que anterior a la cuarta semana no se ha producido todavía ninguna adaptación fisiológica, y poder determinar si son 5, 6, 7 u 8 semanas depende de la individualidad de cada atleta. Acuérdate que uno de los principios del entrenamiento deportivo, que a propósito a nosotros los entrenadores de patinaje nos cuesta mucho por el volumen de atletas que tenemos, es la individualización del entrenamiento y del trabajo, y depende de ello también podemos definir ese aspecto al que tú te refieres. Excelente. Leticia Herrera desde el Facebook nos pregunta, buenas tardes, entrenador. ¿Qué piensa usted de aquellos patinadores que se retiran y se convierten en entrenadores sin considerar la capacitación? Bueno, yo pienso que no se puede generalizar. No se puede generalizar porque hay personas de pronto que tienen el carácter y la capacidad para hacerlo. Yo pienso que igualmente, el que decida ser entrenador debe de capacitarse permanentemente, y no debe capacitarse permanentemente solo en términos de las ciencias del deporte como tal, sino en términos de pedagogía, en este caso de pedagogía del entrenamiento deportivo, en términos de sociología y muchos otros aspectos que son importantes a la hora de poder llegar a ser un buen entrenador. Yo les podría decir que el éxito de un buen entrenador no solamente está en su capacidad intelectual. El éxito de un buen entrenador también en una gran medida puede estar en su pedagogía, en su manera de transmitir, en su carisma, en su carácter y en muchos otros aspectos que no los enseñan ni en la mejor universidad del mundo. Digamos que son aspectos en los cuales nosotros mismos tenemos que autoformarnos y tenemos que seguir, digamos, auscultando y tratando de encontrar para mejorar nuestras características como entrenador. Y en términos como tú me lo preguntas, de las personas que dejan de ser patinadores y quieren ser entrenadores, definitivamente la idea es que si lo van a hacer, se sigan capacitando, porque solo con su condición de expatinadores no va a ser suficiente para poder conseguir grandes logros en este deporte. Excelente. Alipio Silvia te manda saludos y gracias por la charla desde Portugal. Tenemos gente de Portugal, mira. Qué bonito, saludos. Iván Cepeda, saludos desde Iztapalapa para el mundo, dice, es un maestro de aquí de México. Gracias por tu tiempo. Y dice, ojalá se puedan hacer más para tener más retroalimentación. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué opinas, Iván, de los suplementos alimenticios para atletas? ¿A qué edad pueden empezar, no empezar? O esa parte, ¿cómo manejarla cuando un entrenador te dice, bueno, ya es edad para que empiecen a suplementarse para un mejor rendimiento, ya cuando empiezan a cierta edad, ¿no? No sé, juveniles. Bueno, ese es un tema muy álgido, muy complejo y muy delicado. Yo les voy a hablar desde mi perspectiva, de la manera como yo trabajo y de lo que yo hago. Siendo coherente con lo que ha sido esta charla y con lo que ustedes han podido ver y lo que hemos podido conversar, digamos que
que soy muy respetuoso de los roles que debe cumplir, digamos, cada uno de los profesionales dentro de lo que es el entrenamiento deportivo. Y el rol de nosotros, los entrenadores, digamos, está muy distante, ¿cierto?, de poder prescribir medicamentos o suplementos alimenticios o demás. Nosotros como entrenadores lo que tenemos es que conocer acerca de la materia, tenemos que entender acerca de la materia, ¿cierto?, para poder entablar una comunicación fluida con un nutricionista deportivo profesional, con un médico deportólogo profesional, y entender por qué ese médico o por qué ese deportólogo está recomendando X o Y suplemento nutricional para uno de nuestros atletas. Pero dentro de las competencias de nosotros los entrenadores no está la prescripción de suplementos nutricionales ni de ningún tipo de medicamento. Por lo menos en el caso mío, ni siquiera una aspirina. Profe, tengo dolor de cabeza, entonces inmediatamente ese atleta se debe remitir al médico, informar cuál es su sintomatología, y a partir de ahí, con una prescripción médica por escrito, el médico le debe recomendar a ese atleta que puede ingerir. Igualmente, en el aspecto nutricional solamente debe ser manejado por profesionales de la nutrición. Como les digo, nosotros los entrenadores tenemos que saber, pero también hemos visto muchos casos, ¿cierto?, que hay entrenadores que lo hacen como negocio y dicen que todos sus alumnos deben ingerir la proteína que ellos recomiendan porque, bueno, por X o Y motivo, y realmente pues eso sí es faltar un poquito a la ética profesional, y por eso tienen que ser muy cuidadosos de a quién le están entregando sus hijos. Excelente, muchísimas gracias, Iván. Como siempre, agradecido contigo porque siempre estás ahí cuando te hemos preguntado algo, y te agradezco muchísimo. No sé si quieras decir algo más ya para finalizar y después poner el último video que tengo preparado. Sí, Samuel, no, lo último que quiero es darles las gracias a ti en especial. Un saludo muy especial en tu casa, a todos, a las niñas, a Gladys, y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Enviarles un mensaje de mucho optimismo, de mucha esperanza, de mucha fe. Sé que han sido unos días muy duros para todos. Nosotros, los del medio del deporte, también nos hemos visto afectados, entre comillas, pero hemos tenido unas oportunidades hermosas, por ejemplo, el día de hoy podernos ver, podernos comunicar, poder compartir un poquitico de lo que nosotros hemos hecho, de nuestra trayectoria. Y como siempre, decirte, Samuel, y decirles a todos que por muchos títulos, por muchos logros que tengamos, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, y en Iván Vargas siempre van a tener un amigo y siempre van a poder recurrir a mí, y si yo les puedo ayudar, lo voy a hacer con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Un abrazo muy especial para todos y muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, a ver si en algún momento volvemos a tener alguna otra plática contigo, ya lo platicaremos. Voy a compartir el videíto. Vamos a ver dónde está, dónde lo dejé. Y este es... Gracias a todos los que me están escribiendo. Aquí lo estoy viendo. Muchas gracias. Ok. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Y este es del último mundial de hace un año, ¿no? Sí, el Mundial de Barcelona, el último campeonato del mundo.
es oro, Colombia es campeón del mundo. Es oro, Colombia, oro para Joana Viveros aquí en Barcelona. Colombia hace historia. Colombia vuelve por su fuero. Colombia vuelve a su tierra madre. Colombia vuelve otra vez a repetir la historia y se lleva la medalla de oro. Colombia, Colombia, Colombia es oro. Colombia es campeón del mundo. Colombia, mi país. Se abrazan en una bandera para teñir mi patria. Amarillo, azul y rojo. Colombia es un puñado de amor. Colombia, mi país, campeón del mundo. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Iván, y a todos los que estuvieron en el chat, los que nos estuvieron viendo en el Facebook. Voy a editar un poquito la transmisión, porque en el Facebook vi que se estuvo de repente deteniendo, y la subiremos para compartirla para todos. Muchísimas gracias por todo. Chao a todos, gracias, chao, saludos y ánimo.